Hola, hola, líderes. Mirad a quién tengo aquí hoy. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme por aquí. Muy ilusionada con tener una entrevista contigo, amiga. ¿Verdad? Esto es más que una entrevista, es una conversación normal donde otras personas van a escuchar y poder hacer preguntas y van a aprender sobre este maravilloso tema que tienes hoy para compartir con nosotros. Pero creo que antes vamos a dar como una introducción a nuestra amistad, ¿no? A lo bonito que comenzó, porque recuerdo, Jess y yo nos conocimos, como hay tantas personas que nos conocen aquí, sabéis que para los que no nos conozcáis, para los que seáis nuevos en Despierta el Líder que hay en ti, hola, soy Carolina, I'm the host of the show y tengo aquí hoy a Jezabel Rabanera Bu, que ahora nos va a contar un montón sobre este tema maravilloso que ella, la verdad, yo diría domina, muy experta, emociones, cómo controlar nuestras emociones y cómo así controlar nuestra vida. Ambas somos líderes de la organización de Young Living. Jess is my upline. Jess es mi upline. Y pues hace 7 años nos conocimos, que aterricé yo recién llegada, sin saber de qué iba la vaina, en una escuela de Florida. Y ahí estaba Jess. Recuerdo entrar en la clase y ver una clase de infantil preciosa con un árbol. Y ahí estaba Jess con una sonrisa de oreja a oreja. Y así fue como nos conocimos. Qué bonita. Bueno, gracias. Yo también me acuerdo perfectamente, como si fuese ayer ese día. Me acuerdo de cosas que no vamos a decir públicamente, pero como que yo tuve una bola de cristal, Caro, y vi tu futuro. Puedes decirlo. Yo estaba soltera y ella me dijo, ¿estás soltera? Ten cuidado. Y Y, efectivamente así pasó, me y así casé. fue, así fue. Quiero a lo mejor acotar un poquito la presentación que has hecho. No es que yo sea una experta controlando mis emociones. Lo que sí creo es que llevo muchos años estudiando y este tema y soy, quiero decir ya, una persona que va más allá de la pasión. Tú sabes que todo empieza como con una pasión, ¿no? Ahora lo que empezó con una pasión, ahora ya se ha desarrollado como parte de mi profesión, ¿no? Parte como lo que yo hago de una manera a lo mejor pues más profesional, porque lo que sí que me he dado cuenta es que no podemos dejar las emociones a un lado. Entonces, no significa que yo lo tenga controlado y que controle las emociones en mi vida y que, ¿sabes? Lo que sí No, me que refería al tema que es parte de tu profesión y es un tema que dominas. Entonces podemos considerarte como una experta en este tema. A eso me refería, ¿no? Yo creo que dominar las emociones es algo complejo y hablaremos sobre ello. sí, y de hecho, lo que da inicio, yo pienso, a cualquier avance que queramos hacer en nuestra vida, es simplemente empezar a ponerle más conciencia, es ponerle un poquito más de atención y a partir de ahí las cosas van evolucionando. Entonces, sí, me gustaría que las personas que nos están escuchando hoy se llevaran algo, es precisamente eso, ¿no? Es empezar a decir, ok, voy a empezar a ser consciente de lo que siento y qué hago con esto que estoy sintiendo. Que no piensen que las emociones son malas, porque muchas veces categorizamos las emociones como negativas y yo siempre digo, no se trata de que sean emociones negativas, son emociones que no te permiten evolucionar. Entonces, hay emociones que nos llevan hacia adelante y hay emociones que nos mantienen donde estamos, nos bloquean o al contrario, ¿no? Involucionan. Entonces, vamos a recibir esas emociones como maestras. ¿Qué me quiere enseñar esta emoción? ¿Cuál es el trabajo que yo tengo que hacer? Porque, claro, tú te dedicas a desarrollar líderes. No hay manera, y esto, o sea, te lo digo muy convencida, no hay manera de que haya un buen líder
que no sepa manejar sus emociones. Las personas cometemos muchos errores cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces, si no puedes controlar tus emociones, es muy difícil que tengas éxito en tu vida, porque va a llegar un momento en que te vas a perder el control, ¿no? Entonces, ya sabemos que no podemos tener el control de todo, pero un líder, y tú lo sabes porque muchas veces nos lo has compartido, no reacciona, más bien responde, ¿verdad? Y el control emocional nos ayuda precisamente a ofrecer respuestas y no tanto reacciones. Muchas veces las emociones que ¡guau!, ¿no? Nos salen y no sabemos controlar, luego son causa de problemas o que de remordimientos o porque he hecho esto, ¿verdad? Así que, bueno, lanzo ahí una primera reflexión para los oyentes. Me encanta, Jess. Y recuerdo también pues ser presente en en tu trayectoria de cuando comenzaste a interesarte por la física cuántica, por el campo cuántico, que bueno, pues es el tema de las emociones también. Recuerdo que hablabas de tus novios cuánticos. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla esa pasión, porque hay muchas personas que nos escuchan y que están interesadas en querer crecer más, especialmente en Young Living pues ayudando a las personas. Sabéis que los aceites esenciales son una herramienta maravillosa para la gestión de las emociones. ¿Cómo se desarrolla esa pasión en ti y cómo empiezas a tomar acción para, bueno, pues hoy ser una profesional que puede guiar y educar y asesorar a otras personas en la gestión de sus emociones? Gracias, cariño. Pues mira, todo empieza por mi madre, si te digo la verdad. Ella es una de las grandes maestras de mi vida y ella es la que me empieza a recomendar libros y recomendar autores en un momento personal en el que necesito hacer un gran desarrollo, que es cuando yo me acabo de mudar a los Estados Unidos y además soy una mamá novata. Entonces, esa combinación juntó todos los miedos posibles del universo en mí. ¡Socorro! ¿Cuántos miedos tengo? Y me di cuenta que tenía mucho trabajo que hacer personalmente y uno pues busca herramientas, ¿verdad? Y dices, bueno, tengo que salir de esta y ¿de qué me agarro, no? Entonces, una de mis fortalezas es aprender. I am a learner y bueno, pues mi madre también lo es y ella me empezó a ofrecer ese tipo de recursos. Entonces, después de un tiempo de ir estudiando algunos autores, de ver sus vídeos y demás, aterrizo en un curso con Joe Dispenza. Él es un neurocientífico y ahí empiezo a experimentarlo ya de una manera más visceral, porque sabes que el aprendizaje tiene pues como diversas etapas. Entonces hay una etapa que es como que muy teórica, pero luego hay una etapa en que lo tienes que llevar ya a tu mundo, a tu realidad, lo tienes que digerir, lo tienes que poner en práctica. Y en ese taller yo tuve una experiencia, bueno, muy fuera de este mundo, literal. Sí, Literal. Entonces, ahí empiezo a conectar mucho con mi propósito en la vida, que es un propósito no solamente de educativo, sino también de ayudar a las personas a sanar. Y me doy cuenta de que las emociones juegan un papel muy importante porque nosotros tenemos un campo vibracional, nosotros tenemos diferentes niveles, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico vibra, nuestro cuerpo mental vibra, nuestro cuerpo emocional. Y bueno, ahora hay demasiada literatura y demasiadas cosas que las personas ya pueden ir y aprender, ¿verdad? Yo no voy a descubrir nada nuevo a ese nivel, pero sí que es verdad que cuando nosotros vibramos alto y elevamos, ¿no? Esa vibración, conseguimos conectar, como dicen en inglés, tap, ¿no? Como que yo me imagino es como si fuesen botoncitos invisibles y haces clic, clic, ¿no? Y vas tocando esos botones que antes no llegabas porque estabas como más abajo y entonces te subes y te... Entonces, todo fue después de hacer ese curso de neurociencia.
como que ya venía, ¿no? Con un bagaje, pero ese fin de semana fue más determinante todavía y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta bueno, que nosotros de verdad somos seres espirituales viendo una experiencia física y que de verdad tenemos que aprovechar este viaje en la Tierra para evolucionar, que es la segunda vez que sale en la conversación esta palabra, y no podemos evolucionar sin conciencia, entonces tenemos que empezar a tomarnos la vida, no quiero decir más seriamente, porque la vida hay que también vivirla pues fluidamente, desenfadadamente, con diversión, pero sí con esa conciencia, ¿no? Con ese decir, oye, no voy a dejar que todo pase y ya está, ¿no? Voy a ver qué está pasando y sobre todo hacer ese cambio en el que las cosas no pasan, sino que yo hago que pasen y que yo soy una co-creadora de las cosas que están sucediendo y que yo tengo la posibilidad de empezar a interaccionar con la realidad, ¿no? Y ese es un cambio muy grande que pienso que todas las personas también deberíamos empezar a hacer para entender que tenemos responsabilidad de nuestra vida y que podemos cambiar el mundo empezando por nosotros, ¿no? Así que si yo cambio, pues las cosas de mi alrededor van cambiando. Así que más o menos ese es mi inicio con todo ese mundo. Esas fueron las cositas, ¡pam!, ¿no? Que me empezaron a chocar. Y luego esto es un campo prácticamente inagotable de información que, bueno, a las personas que les llame la atención, pues les recomiendo mucho. Pueden empezar, si eres súper novato o novata, pueden empezar con los libros de Joe Dispenza, por ejemplo, el de Deja de ser tú. Es un gran libro. En inglés se traduce como Breaking the Habit of Being Yourself. Correcto, sí. Perfecto. Exacto, en inglés es ese. Y entonces empezar a desbloquear, ¿no? Cosas que nos han dejado ahí paralizadas y a veces no somos ni siquiera conscientes. Entonces es un trabajo bien bonito, sobre todo cuando lo consigues, ¿no? Cuando dices, ¡eureka! Era eso, ¿sabes? Y ¡pam!, ¿no? Te pegas la despegada y te sientes libre y dices, ¡ah, qué bien!, ¿no? Sobre todo porque nuestro cuerpo físico también nos habla de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Entonces también se refleja en eso. Muy bien, gracias por compartir, Jess. Es súper interesante y siempre es algo que me gusta que las personas que vienen los domingos hablen de su historia, porque va a llegar ese momento en el que hacemos el clic y que, bueno, pues ya cuando te conviertes en una autoridad del tema que dominas, del tema al que puedes ayudar, de que has tenido tu propia historia, es muy inspirador para las personas que nos están escuchando y que vean que, bueno, pues hay diferentes etapas del camino para convertirse, pues como tú ahora eres una persona, eres una guía para otros y que les puede ayudar en este camino. Además, hoy tenemos un anuncio muy especial porque ya tu website está lista, pueden visitarla y descubrir más sobre ti. Cuéntanos cómo es la website y cuéntanos también tus redes sociales. Ahora las vamos a compartir después en los links, en el post, pero bueno, felicidades por tu website, es preciosa. Gracias. Bueno, mirad, ya sabemos también, ¿no?, que este momento en la vida que a veces se vive como si fuese una maldición y hay muchas bromas por ahí diciendo, bueno, si alguien del futuro quiere volver, díganles que no vuelvan al 2020, ¿no?, que fue un año terrible, trará, trará. Entonces hay una posibilidad, ¿no? Y es que lo veas todo desde un lado negativo y que pongas tu atención en el sufrimiento y el dolor que está habiendo, que no lo estoy negando en absoluto, pero también tenemos la posibilidad de ver la parte buena, ¿no? Y lo que nos trae
un cambio en el mundo como lo que está pasando ahora, en el que uno se empieza a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y empieza a cuestionarse, pues, grandes instituciones, grandes pilares que han estado sosteniendo el mundo y que dices, a lo mejor no están tan bien asentadas, porque ahora que tenemos una supercrisis no pueden salir adelante, ¿no? Y eso también pasa a nivel individual. Entonces, estamos en este momento y dices, bueno, ¿dónde tengo yo mis bases y cómo puedo seguir evolucionando correctamente? Y bueno, pues llegué a ese momento en que dije, quizás sí que necesito organizar mi ventana al mundo para poder ayudar a otras personas, porque como tú muy bien has dicho, aquí nadie nace enseñado. O sea, hay personas iluminadas, ¿verdad? Hay personas que nacen con dones, con talentos que enseguida pueden ayudar a los demás de una manera pues muy innata. Pero normalmente las personas tenemos un recorrido, tenemos una historia detrás y vamos aprendiendo a medida que la vida nos va poniendo, ¿verdad?, situaciones delante. Entonces, yo soy maestra de profesión, esa es mi primera carrera universitaria y llevo dedicándome a la educación muchísimo tiempo. Entonces, me parece bonito que las personas vean esa posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta, que mi padre siempre me la ha dicho, y es que si otro lo hizo, tú también puedes. Entonces, que nadie vea a nadie, ¿no?, como un inalcanzable, sino, bueno, pues mira, se puede leer, se puede aprender. Así que os animo a todos a que vayáis haciendo los descubrimientos en el campo, que os apasione, que no lo dejéis, porque el día de mañana puede ser inspiración para alguien, ¿no? Y eso fue un poquito lo que me fue pasando a mí. Sobre todo mi canal de YouTube, creo que es mi red social a lo mejor con más audiencia, que es Jess R. Bo. Y ahí empecé, honestamente, para ayudar a mi equipo, ¿no? Porque estábamos trabajando pues con información básica de lo que es un aceite esencial, cómo se puede usar, para qué sirve, por qué te puede ayudar. Y a veces, pues, una necesita sistemas para poder ayudar a las personas. Y empieza así, honestamente, empieza con la idea de mi marido de ten los vídeos en YouTube y mandas un link, es lo más fácil, ¿no? Que al principio yo estaba aterrorizada, decía, no, ¿cómo voy a hacer un canal de YouTube? ¿Estás loco? Van a pensar de mí. Eso es uno de los miedos que siempre vienen a nosotros y que debemos de pues también gestionar, dominar, porque cuando hacemos algo nuevo y cuando tenemos que exponer nuestra cara al mundo, de hecho ahora estamos en el reto y una de las actividades que están haciendo es pues incrementar el alcance que tenemos con las redes sociales. Y estaban ahí todas como, bueno, ya de aquí ya no paso, me toca. Y así es. Entonces te pueden seguir en YouTube, en tu canal de YouTube. Entonces estaba explicando eso, ¿no? Que empecé haciendo vídeos básicamente para mi equipo, para tener las herramientas hechas. Y además tú estabas conmigo al cabo de a lo mejor un año o así, que estábamos en la convención de Utah y había una chica mirándome así de reojo y estábamos hablando. Y yo la sentía que me estaba como mirando y decía, esta nos quiere decir algo, pero no se acerca, ¿no? No se atreve. Y al final se acercó y me dice, perdona, pero creo que yo te sigo en YouTube y me encantan tus vídeos y no sabes todo lo que me has ayudado. Y yo, ¡ah, mi primera fan! Ahí ves el impacto que tienes, Sí. tiene lo que haces. Sí, se llama Isabel, por cierto, y ahora está viviendo en Madrid y bueno, pues nos mantenemos en contacto. Entonces, hay veces en los que una no se da cuenta de a dónde está llegando el trabajo que hace. Y yo os confieso, ¿no? Que había veces que decía, ay, qué pereza hacer otro vídeo, editarlo, colgarlo, que te lleva bastante trabajo, porque en verdad nunca había llegado a tener la conciencia de si de verdad servía, ¿no? O sea, yo sentía que lo tenía que hacer. Muchos resultados y maravilloso. Y ahora tu canal tiene como 2000 suscriptores. Correcto, pero es una cosa que va pasando tan poquito a poco, ¿verdad? Que Sí, muchas veces se te pasa por la cabeza de,
¿vale la pena? Y te planteas hacer un nuevo vídeo y dices, pues no sé, ¿no? De verdad la gente lo necesita. Y cada vez que pienso eso, me llega un mensajito, oye, gracias por este vídeo, me sirvió un montón, pude ayudar a fulanita de tal, no sé qué. Dices, ah, bueno, pues sí, sí que Confirmación. sirve. Hay que seguir, hay que seguir. Así que otro mensaje para nuestra audiencia, que yo siempre se lo digo a la gente de nuestro equipo, si tienes una idea, hazla. Yo los llamo downloads. Cuando te llega la descarga del cielo, ¡puf!, es por algo, así que la tienes que hacer, ejecútala, si no puedes, es la mañana, apúntatelo, pero hazlo, hazlo, hazlo. El caso es que sí, tenía mi canal de YouTube que estaba cogiendo bastante fuerza, y tenía mi Instagram, porque también me di cuenta que los aceites esenciales son una parte de mí, pero no es todo lo que yo hago, ¿no? A mí me encanta, como tú has mencionado, ¿no? La física cuántica, la Y me meditación. encantaría que pudiésemos hablar más sobre el tema de las emociones para el día de hoy. Me gustaría que pudieses enumerar las cosas por donde te pueden seguir y continuemos con tu historia y con Claro. el tema de hoy. Entonces, precisamente por eso, ¿no? Porque dices, bueno, en YouTube hay como una especie de perfil creado que está muy relacionado con la parte de los aceites esenciales, pero luego Instagram me ofrecía la oportunidad, pues, de hacer reflexiones y de enseñarle a las personas más de otras cosas, incluyendo, ¿no? El tema emocional. Así que, bueno, mi página web, que yo siempre hago respuestas largas para preguntas cortas. Bueno, si es quiero cerrar el tema de hoy, me encanta que porque nos estás compartiendo maneras en las que a ti te han funcionado y te han ayudado como emprendedora. Así que gracias por compartirlo, pero creo que también la gente que nos está deseando escuchar un montón sobre cómo pueden ellos trabajar sus emociones, y creo que esa eres tú para hablarnos de ello. Me encantaría escucharte. Qué bonita. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, una vez más, yo esto no lo digo desde haber tenido el cum laude, ¿no? Como que yo ya aprobé la asignatura y ya estoy libre, sino lo digo desde lo que yo he visto, lo que he ido experimentando en mis años de recorrido. Y es, pues eso, ¿no? Empezar a trabajar las emociones, ni que sea de una en una. Así que en el momento en que tú le puedes poner atención a una emoción, es tu responsabilidad empezarla a trabajar. La manera en la que yo las trabajo es mediante aceites esenciales que vibran en ciertas frecuencias, que nos ayudan a comunicarse con las partes de nuestro cuerpo que están siendo, digamos, las host, como dirían en inglés, ¿no? Las que están recibiendo esa emoción. Cuando nosotros sentimos algo, nuestro cuerpo es tan sumamente inteligente que si no lo podemos solucionar en ese momento, dice, tú no te preocupes, tranquila, lo guardamos. Y cuando tú tengas un tiempito, pues ya te dedicas a ello. Entonces vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿Se trata de miedo? Pues vamos a ponerlo en los riñones. ¿Se trata de ira? Pues vamos a ponerlo en el hígado. ¿Se trata de control? Vamos a ponerlo en el estómago, ¿no? Entonces, ahí esa emoción que tú tienes pendiente de ser gestionada va residiendo, ¿no? Y se queda en ese órgano, se quedan los tejidos. Y en el momento en el que tú empiezas a tener un síntoma, porque el órgano, pues al final también se cansa, ¿no? Yo me lo imagino como si fuese un peso, ¿verdad? Entonces te dice, oye, bonita, que hace unos años tuviste una discusión con fulanita, por ejemplo, ¿no? Y no has resuelto. Entonces, ese órgano empieza a hablarnos. Y ahí es cuando también entramos en el tema de la medicina un poquito holística, ¿no? Que Tremendo. Te voy a interrumpir ahí un momento porque lo que acabas de decir es súper importante. En muchas ocasiones nosotros padecemos de dolor físico y lo que hacemos es, bueno, pues según nos han enseñado, ¿verdad?, recurrir a la medicina y utilizar medicina para paliar ese dolor físico. Pero no prestamos atención a lo que estás mencionando, no prestamos atención a las emociones, a la importancia que tienen en estos órganos. Me Bueno, hay parece una súper frase que a mí me interesante. gusta mucho que me pensaba que era de alguien famoso y luego resultó que era de mi madre, porque la iba a utilizar en una presentación y la llamo y le digo, mami, ¿de quién es esta frase para darle crédito, no? Y me dice, esta frase es mía. Y digo, ah, bueno. Y la frase es, no hay nada que tu alma sienta que tu cuerpo no exprese, ni nada que tu cuerpo exprese que tu alma no sepa.
Entonces, Wow. ¿Puedes repetirla de nuevo? sí, no hay nada que tu cuerpo exprese, que tu alma no sepa, ni nada que le pase a tu alma que tu cuerpo no exprese. Wow, me Entonces, encanta. estamos totalmente relacionados y por eso vuelvo a decir que las emociones son maestras y que nosotros estamos más bien diseñados de lo que nos pensamos. Y es totalmente lícito mirarnos a nosotros como ese ser que está pasando por aquí y que está sintiendo diferentes niveles y tenemos que hacerle caso a eso. No solamente es paliar el síntoma, sino curar el alma. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí que no he resuelto y que tengo, verdad, que soltar? Entonces, ese es el trabajo que a mí me apasiona. Y mi herramienta, pues son los aceites esenciales y son las palabras, porque sabes que las palabras tienen vibración, la palabra es creación, la palabra es una energía y cuando nosotros combinamos la sinergia de los aceites esenciales que ya tienen su inteligencia divina, que ya tienen su fuerza, pero encima convocamos nuestra intención con esa palabra, ¿verdad? Hacemos esa vibración todavía más alta y le ponemos esa intención de decir, ok, tú me vas a ayudar con esto. Venga, vamos. Entonces, o sea, pasan cosas, ¿no? Es un trabajo consciente que quede claro que hay gente que resuelve inconscientemente, porque los aceites esenciales son muy poderosos, ¿verdad? Y lo hemos visto como ha habido gente que se ha puesto a vomitar, por ejemplo, ¿qué me está pasando? Y yo, tranquila, tranquila, que cuando empieces a ser agradecida, ya no vomitas. Entonces, hay veces que pasa eso, ¿no? Que un aceite esencial, ¡oh! ¿No? O sea, nos hace sacar cosas que no necesitamos, pero Me encanta. las emociones son como si fuesen grietas en el camino, en una carretera. Cuanto más profundas son, pues más trabajo va a costar repararlas, ¿no? Y entonces puede ser un trabajo más consciente o de más tiempo o de más intensidad, así que cada uno tiene que ir viendo. Y yo todo esto lo baso pues en literatura que ya tenemos, ¿no? Aquí traje un par de libros. Ahora mismo estoy colaborando directamente con la autora de este libro, que es Liberar ¡Felicidades! liberar patrones emocionales con aceites esenciales. Bueno, yo nací en Barcelona, así que mi lengua materna es el español y evidentemente me encantaría que todas las personas que hablan esta lengua pues tuviesen acceso a recursos que son tan poderosos, ¿verdad? Y tan válidos. Así que estamos trabajando en eso y este libro le costó mucho trabajo ponerlo en papel para que nosotros lo podamos utilizar. Y es un libro que explica cuál es la emoción, cuál es la parte de tu cuerpo que está expresando esa emoción, que sería el punto de alarma, que eso es interesante porque si no eres consciente de la emoción, pero tienes un síntoma, entonces puedes buscarlo por ese síntoma que tienes. Y luego te habla de cuál sería la afirmación y el aceite que tú puedes utilizar, ¿no? Así que estamos hablando de esos 4 pilares, ¿no? La emoción, la afirmación, el aceite y el punto de alarma de tu cuerpo. Con esto podemos hacer muchas cosas y eso es lo que a mí me gusta hacer. Me gusta tener a las personas delante y decirles, en verdad, tú lo puedes hacer sola, yo voy a ser tu pequeña guía, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tratar de investigar cuáles son las emociones que hay que empezar a trabajar y entonces, pues, con estas técnicas que en otro momento ya me pondré, ahora cuando acabemos con el libro, me pondré a hacer más vídeos sobre esto para que la gente empiece a sentirse más responsable también de su vida emocional, que eso es lo que yo siento que el planeta necesita. O sea, siento que ahora mismo, por ejemplo, con este tema del COVID, claro, no sé tú cómo lo ves, ¿no? Pero que las personas están muy preocupadas por su nivel físico, ¿no? El virus, la tos y los pulmones. Claro, pero es que si estamos contemplando nuestro ser como un ser holístico, ¿qué estás pensando y qué estás sintiendo?
porque todo está relacionado. Absolutamente todo está relacionado. Entonces, si nosotros podemos empezar a controlar más nuestras mentes y podemos controlar mejor nuestras emociones, indiscutiblemente, nuestra salud física se va a ver impactada. Definitivamente. Seguro. Bueno, felicidades por tu labor y gracias por tu labor. Me parece que es tremendo todo lo que estás compartiendo y el ayudar a las personas a sanar emocionalmente es una tarea, como tú dices, no podemos llegar a tener un liderazgo efectivo si no somos capaces de gestionar bien nuestras emociones. Creo que nadie hubiera podido traducir ese libro mejor que tú. Creo que definitivamente Dios puso eso en tus manos porque trabajas con tanta pasión y lo haces, trabajas. Yo te conozco personalmente, entonces aquí tenéis a Jess que hace las cosas pues muy bien hechas, con excelencia, como hay que hacerlas. Entonces creo que le vas a dar una oportunidad a la comunidad hispana a que podamos, chicas hispanas, corran la voz, que ya vamos a tener dentro de poco el libro de liberar las emociones en español, traducido por Jess. Así que gracias. Quiero resaltar algo que has dicho, varias cosas. Yo tomo apuntes de tus afirmaciones. Has nombrado en varias veces que las emociones nos enseñan, las emociones son nuestras maestros. ¿Crees que, qué consejo nos darías para poder poner atención a esa enseñanza que nos dan nuestras emociones? ¿Es algo que hay que ser intencional para hacerlo? ¿Es algo que cuando te está ocurriendo esa emoción es que empiezas a pensar? ¿Lo empiezas a pensar en tus momentos en los que no estás teniendo emociones? ¿Cómo nos ayudarías a poder pues, atender más a esas enseñanzas? Yo creo que es una excelente pregunta y que todas las respuestas pueden ser correctas en el sentido en el que no siento que haya como una especie de protocolo, ¿no? O nunca llegas, no sé, cuando sea tu momento, va a ser tu momento. Hay veces que necesitamos que llegue ese malestar físico para despertar. A muchas personas les pasa eso. Lo ideal sería no tener que llegar hasta ahí y empezar a ponerle atención antes. Y como madre, siento que también seguro que hay muchas madres escuchando que tenemos esa gran responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a gestionar las emociones también. Entonces, tú sabes que como coach hay que hacerse grandes preguntas, porque buenas preguntas llevan a grandes respuestas, ¿no? Entonces, empezar a reflexionar, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento respecto a esto? Y empezar a expresarlo. Y aquí se me llena la boca, como dicen, porque a veces yo no expreso cómo me siento, ¿no? Soy una persona que estoy aprendiendo a hacerme amiga del conflicto, por ejemplo, pero mi naturaleza es evitar el conflicto. Entonces, prefiero callarme en un momento dado y no enfrentarme para no crear un conflicto, aunque es una idea equivocada, porque ese conflicto que no estoy solucionando ahora, pues se va a arrastrar, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos callamos y no expresamos, entonces ahí empezamos esa acumulación, ¿verdad? Que luego vamos a tener que lidiar más adelante. Entonces, si yo me hago esas preguntas de cómo me siento o por qué esto me ha sentado mal o cuál ha sido la palabra, ¿no? Que me ha hecho resonar o que me ha dolido. Lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Nos han educado a no llores, eso no es para tanto, ya déjalo, qué boba, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un error muy grande de no acoger lo que está sucediendo, porque queremos enseñar a nuestros hijos no solamente a que expresen sus emociones, sino que las expresen de una manera correcta. Y una de las cosas que nos enseña la doctora Caroline Main en este libro es que todas las emociones tienen los dos lados, ¿no? Entonces, si a ti tu hija te está diciendo, mami, como a mí me dijo la mía el otro día,
mami, me siento triste, estoy harta de llevar máscara, estoy harta de no poder abrazar a la gente que quiero, estoy harta de no ver a mis amigas, estoy harta de que a lo mejor el cole no pueda empezar. ¿Yo qué le voy a decir? Le puedo decir, venga, que está todo el mundo igual, ¿verdad? Y no acoger esa emoción, pero Lo ¿de qué me fácil, sirve? ¿verdad? Lo fácil, lo que no requiere esfuerzo. Y yo creo que eso ahí va mucho también en ocasiones. No queremos poner ese esfuerzo, no queremos ver esas grandes preguntas que nos debemos hacer, pero que, como tú has dicho antes, el esconder un problema no lo mejora, sino que lo empeora, lo hace más grande. Así que qué bueno que puedas estar hablando de esto, porque especialmente seguro como padres, muchos padres lo están preguntando. Entonces, yo creo que es sobre todo el parar, ¿no? El parar y decir, bueno, ¿cuál es la emoción que está ahí detrás, ¿no? O sea, ¿qué necesidad estoy teniendo yo que a lo mejor, o mi hija, que no se está sintiendo, pues, ahora mismo atendida, ¿no? Y trabajar con esos dos lados de la emoción que te decía, que es... una de las maravillas también de este libro, que por ejemplo, si yo tengo, pues vamos a decir, que me siento rechazada, pues el otro lado sería la aceptación, ¿no? Entonces, no conecto con el rechazo, conecto con la aceptación. Y así es como nosotros vamos barajando la posibilidad de poder ayudar al otro, ¿no? Entonces, la pregunta a lo mejor no sería tanto ¿por qué te sientes rechazada? Que a veces no lleva mucho a un lugar, sino cómo te podrías sentir aceptada, ¿no? Y Mm. entonces esa persona ya es capaz de empezar a decirte, vale, pues yo me sentiría aceptada si pasara esto, esto y esto. Entonces empezamos a crear nuestra realidad desde lo positivo, porque sabemos que nosotros creamos cuando hablamos, ¿verdad? Eso es el abracadabra, ¿no? Creo lo que digo. Entonces, si todo el tiempo estamos diciendo lo que no quiero, entonces no estamos creando la realidad que deseamos. Siempre hay que decir el acto que deseas. Por eso hacer las preguntas en positivo, ¿no? ¿Cómo te podrías sentir aceptada? O mirar el otro lado de cualquier emoción que estemos trabajando, ¿no? Entonces, Wow, qué importante esto que acabas de decir. bueno, Súper importante. Creo que para las personas que nos están escuchando es una gran reflexión, porque muchas veces nos hacemos esa pregunta desde el lado negativo, o no quiero enfermar, o no quiero que esto ocurra, y es eso justo lo que atraes, ¿verdad? Dorna Birch en su libro del secreto nos habla que justo eso que emitimos es lo que vamos a recibir. Entonces, en ocasiones le hablamos a Dios, hablamos al universo como quiero esto, pero mi palabra está diciendo lo contrario. Entonces, hay una incongruencia. Una totalmente. chica en el reto de España, Gloria Masó, voy a decir su definición de la palabra. Ella decía, las palabras son estructuras mentales que construyen o destruyen. Y yo digo, wow, lo apunté porque me pareció tan profundo de en realidad ver exactamente qué es lo que estás emitiendo, el poder que tiene la palabra. Podemos crear, podemos destruir y siempre hablando en positivo. Recuerdo cuando trabajamos juntas en Ideal, Jess fue la que me introdujo a estar en una escuela de inteligencias múltiples, inteligencia emocional. Ella estuvo allí por 5 años, ¿verdad? Uh -huh. 5 años haciendo una tarea tremenda. Eh, ella en esa escuela no dicen, no corras a los niños en el pasillo, no dicen no corras, dicen camina, siempre con lo positivo. Y creo que también para las familias que nos están escuchando, el hablarles a sus hijos desde ese punto y requiere ese esfuerzo, el pensar cómo voy a decir esto para que tenga un resultado positivo. Así es, aquí yo me he puesto este virtual background y me estaba imaginando las palabras como ladrillos, ¿no? Tú has dicho las palabras son estructuras, cada palabra que tú mencionas es un ladrillo que tú vas poniendo y así vamos creando nuestra realidad y como tú bien has dicho, muchas veces destruimos nuestros sueños porque estamos diciendo cosas que son totalmente contrarias a lo que de verdad deseamos y al que le encante este tema puede
de estudiar a José Luis Parisé, que es un gran autor. Él habla de los pasos de la magia, pero la magia no como la magia que conocemos de sacar el conejo del sombrero, sino de crear tu propia realidad, ¿no? Así que es un autor que también lanzo hoy aquí. Y volviendo un poquito, ¿no?, a esa pregunta que tú decías de, bueno, ¿en qué momento yo empiezo a trabajar? En el momento en el que yo siento que tengo una necesidad, yo pienso que lo más importante es parar, ¿no? También para cuando veas a alguien a tu lado, en tu comunidad, en tu equipo, que no está resonando, ¿no? Que sientes que está estancado de alguna manera. Siempre, siempre, siempre hay algo emocional. Cuando no fluimos, es que hay algo que se nos está atascando. Así que cualquiera que sea tu profesión, ya sea que seas maestra o banquera, lo que sea, o sea, mientras estemos en este planeta conviviendo con personas, vamos a poder ver eso, ¿no? Y cuando las personas se sienten ya sea mal físicamente o que están estancadas en su vida y no avanzan, o en una relación, o sea, siempre, siempre, siempre yo creo que hay que empezar a trabajar con las emociones y hacer este tipo de preguntas para que las personas empiecen a poner atención ahí. Pienso que ha sido un tema, o por lo menos es mi percepción, me imagino que también hay personas que vienen de muchos gremios diferentes, ¿no? Pero en general pienso que ha sido un tema olvidado en las escuelas, olvidado en las organizaciones y que ahora, ¿verdad? O desde hace unos pocos años hasta parte, hemos empezado a traer a la orden del día. Además, a las personas a las que más ayudas son a mamás, ¿verdad? Esa es tu especialidad, trabajar con mamás. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que dice, your vibe attracts your tribe, ¿no? Entonces, al final uno atrae lo que es y yo me siento muy identificada con un tipo de mujer que quiere aprender, un tipo de mujer que es emprendedora, que se hace grandes preguntas, que dice, ¿de qué va la vida, no? Que quiere ser mejor, que cada día dice, ¿cuál es el siguiente capítulo, no? No me quiero quedar aquí, con un tipo de maternidad, pues que también es comprometida, sin embargo, que no es absoluta. ¡Ah! ¿Qué significa eso? Quiero decir que yo siento que ser madre es súper importante para mí y después de yo, pues mi hija es lo más importante de mi vida y le daría la vida por ella, ¿verdad? Pero cuando digo después de yo es que yo también me tengo que cuidar y que aunque ella es súper importante, ella no es la única ilusión de mi vida, ¿no? A mí hay cosas que me hacen mucha ilusión que no dependen de ella, que no tienen que ver con ella. Entonces, no me identifico tanto con un estilo de madre que se dedica 100% a sus hijos. Y no estoy diciendo que eso sea malo, ¿eh? Digo que no me identifico tanto, entonces me identifico más con ese rol de mujer que hace diferentes cosas y al final las mamás yo creo que tenemos que estar tranquilas, que nuestros hijos nos escogen y quiero pensar que todas somos la mamá perfecta para nuestros hijos. Qué linda. Así que sí, es con un tipo de perfil con el que me identifico muchísimo, porque pues eso es lo que yo soy. Maravilloso, gracias, Jess. ¿Puedes mostrar, por favor, el libro de nuevo para que vean el título? Ups. Uy, ahí, there you go. Releasing Emotional Patterns with Essential Oils. Para las amigas que están con la organización de Young Living, ese libro trae cada uno de los aceites, cada una de las emociones, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hablar yo? La experta, dale, Jess. Bueno, ya los has explicado antes. Sí, pero... lo que he explicado, o sea, básicamente vas a tener la oportunidad de trabajar cualquier emoción, relacionarla con la parte del cuerpo física que va a empezar a hablar, si no está hablando ya, vas a poder ver cuál es el otro lado, la salida que yo decía, el otro lado de la emoción, que pienso que es muy interesante, ¿no? Para hacer el equilibrio, eso lo explica muy bien la autora en el libro. Y luego, pues la afirmación con el aceite esencial. Así que aquí lo tienes todo.
Y Es una herramienta de trabajo muy buena para ayudar a las personas, guiarlas y bueno, Jess también otra de las cosas que ofrece, ¿verdad, Jess? Es que ayudas a las personas en sesiones a hacer una liberación. ¿Nos puedes hablar de eso para que te puedan contactar si están interesados? claro, o sea, las personas que a lo mejor están un poquito perdidas, que no tienen el libro o tampoco lo quieren tener, ¿no? Porque pues todavía no están ahí y a lo mejor necesitan un poquito de guía para ir encontrando, o sea, cuál es la emoción que debo empezar a trabajar y cómo la trabajo, pues mediante unas cuantas preguntas, pues damos con la emoción, damos con el aceite y entonces empezamos el trabajo emocional. Tengo que deciros que es bonito siempre tener lo que en inglés se llama como un accountability partner, ¿verdad? Como alguien que te hace responsable de hacer tu proceso, porque lo que nos pasa es que, y hablo por mí también, ¿no? Es que nos proponemos cosas, pero si no tenemos esa perseverancia, entonces al final como que se van deshaciendo, van perdiendo intensidad y no las hacemos. Entonces es una manera de mantenernos pues firmes y decir, venga, va, pues entonces si yo me comprometo a hacer este trabajo emocional, ¿verdad? Luego le voy a contar a Jess, ok, he hecho esto tantos días, tantas veces al día, y bueno, pues es una manera de poder hacer todo el proceso y de empezar con tu trabajo, que luego más adelante estoy convencida de que todo el mundo lo podemos hacer por nuestra cuenta, porque es que al final la vida va de eso, ¿no? Va de que nos den unas pistas, nos digan por dónde es y luego nosotros empezar a desarrollar nuestras alas, volar y sabiendo ya las herramientas, poderlo hacer. Definitivamente, necesitamos esa guía que nos muestre el camino y un coach lo que hace es ayudarte a acelerar tus resultados por esa misma compromiso. Claro que todos podemos llegar a nuestros objetivos, pero ¿quieres tardar 2 años, 1 año o 6 meses o 5 en función de cuál sea tu meta? Lo que hace ese compañero de responsabilidad es el acelerar el proceso. Esas cosas maravillosas que hemos creado para que nuestros hijos tengan infancias bonitas y mágicas están muy bien, pero al mismo tiempo, cuando yo le digo a un niño, eres inútil, el niño se lo cree como una realidad o cualquier otra cosa que yo le pueda decir, ¿vale? Que no nos vamos a poner aquí ahora a decir cosas feas. Entonces, los niños copian conductas, copian patrones, copian, muy importante, maneras de pensar. Entonces, copian emociones también. En esto del COVID yo creo que se ha visto también muchísimo, ¿no? Como padres han sido capaces de ser súper creativos, sacarle hierro al asunto, decir qué guay, estamos en casa, hacemos un reto, bailamos, cocinamos, nos comunicamos con los primos al otro lado, no sé qué, o hay padres que lo han vivido con muchísima ansiedad, con mucha oscuridad y los niños lo han vivido también entonces como con más miedo, ¿verdad? Con más dificultad. Eso va a pasar siempre, especialmente en esos primeros 7 años. Entonces, animo muchísimo a las mamás, a los papás, a que pongan conciencia en todo lo que le están metiendo a los niños en la cabeza, que utilicemos ese lenguaje consciente del que estábamos hablando y que empiecen a deshacer. Si ya te das cuenta que has hecho cosas que no estaban tan bien, que empieces a deshacerlo lo antes posible. Entonces, empieza a ser primero consciente de lo que tú estás diciendo, de tus actos, y entonces hay veces que los niños actúan como espejos y dices, esa soy yo. Entonces, si no te gusta lo que ves en tu hija, hay que entonces empezar a poner un poquito de atención ahí y empezar a resolverlo. Mira, todos venimos aquí con grandes cosas que aprender. O sea, este es el viaje. O sea, la vida es una escuela. Así que no le podemos evitar a nuestros hijos las lecciones que vinieron a la tierra a aprender. Entonces, también hay que, ¿verdad? Ser un poquito buenas con nosotras y no pretender ser las supermamis salvadoras de cualquier tipo de sufrimiento. Pero
sí que es verdad que podemos ir aplanando el camino y que podemos irles enseñando por dónde ir. Y de todas maneras me voy a autocorregir, ¿verdad? Porque hay otra frase que nosotros usamos bastante, ¿verdad, Caro? Que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces me voy a corregir y decir que, bueno, pues que tener un momento de dolor, de malestar, ya sea físico, ya sea emocional, es inevitable porque la vida viene con esas cosas, pero el sufrimiento lo escoges cuando decides quedarte ahí y no hacer nada al Por respecto. demasiado tiempo en ese pensamiento, definitivamente. En el libro también tenéis los mapas del cuerpo, entonces nosotros tenemos puntos de reflexología en los pies, tenemos puntos de reflexología también en las manos, entonces, bueno, luego tenemos todos los puntos de acupuntura, ¿verdad? Por todo el cuerpo, perdón. Entonces, hay veces que con los niños pequeñitos, primero que los aceites esenciales, como sus cuerpos normalmente son tan puros, ¿verdad? Y todavía no han estado expuestos a tantos químicos, a tantos tóxicos, reaccionan súper bien. Por eso es que sus organismos, al ser más chiquititos, siempre se recomienda diluir todos los aceites, ponérselos solamente en los piececitos y demás, ¿no? Pero hay veces que solamente con que tú pongas un poquito de aceite esencial en tus manos y le aprietes el punto de sus manitas que sea necesario, ya vas a empezar a trabajar la emoción que tu hijo o tu hija tenga que trabajar. Y lo haces de una manera súper gentil, no se dan cuenta, estás cogiéndole de las manitas y tú le vas apretando. Eso es algo que yo he aprendido hace poco. Así que, bueno, hay veces que digo, uy, dan ganas de tener otro bebé para hacerlo mejor desde el principio, pero bueno. Bueno, pero puedes ayudar a muchas otras mamás, que ahí está el legado y todo lo que tú puedes hacer por, pues para servir al mundo de la manera que has tenido tus talentos, perdón. Jess, muchas gracias de nuevo, te quiero muchísimo. Eres mi compañera de proyecto de vida, vamos a siempre, hasta que nos toque ir a nuestra siguiente realidad, desarrollando este propósito tan bonito de poder educar a las personas en aromaterapia, en las emociones. Aparte eres mi mentora, me has enseñado tanto, he aprendido tanto contigo. Tú has visto mi crecimiento cuando yo no tenía voz, no tenía mensaje, hasta ahora. De hecho, pues eso, siempre has estado ahí. Recuerdo nuestras clases de aceites en las que estábamos tú y yo y nos comíamos toda la tortilla de patatas y nos bebíamos todo el vino. Y bueno, pues sé que vas a hacer una labor preciosa. Bueno, ya la estás haciendo, pero me refiero con el poder publicar este libro en español. Va a ser una herramienta que tantas personas van a poder utilizar. Y Y aquí mi te próximo tendremos de nuevo. proyecto será hacer talleres de liberación emocional donde podamos aprender todos juntos y empezar a hacer materiales, ¿no? Un poquito mejor estructurados para que todo esto esté al alcance de todos. De verdad, ese es mi propósito. De verdad, de verdad, de verdad, de corazón, es que toda esta información esté al alcance de todos en cualquier momento y que las personas la puedan utilizar tal cual. Y me emociona y todo. Pues claro que te emocionas, porque eso va a ayudar a tantísimas personas, cariño. Así que gracias por tu perseverancia. De nuevo, el poder contactar con la autora de ese libro, el poder que, bueno, tú seas la indicada para esa traducción. No hay casualidades, como tú lo dices, causalidades. Y nada, te tendremos aquí en Despierta el Líder de nuevo cuando ya tengas todos esos talleres organizados para que las personas los puedan conocer, ¿te parece? Trato hecho. Muy bien, y entonces mientras tanto ahí vas a compartir por favor ahora los datos en el vídeo para que puedan seguirte. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Caro, por el honor de tenerme y nos vemos en las redes. Nos vemos en las redes.